Y ya, pues bueno, vámonos con el primer tema que tiene que ver con esta detención, este cumplimiento de un orden de aprehensión en contra de un directivo del Centro de Asesorías Técnicas de Tijuana, del CEAT. Recordará usted que esta escuela que tiene filial, bueno, no es escuela, es Instituto de Regularización que tiene filial en Obregón, en Culiacán, en Tijuana y Mexicali, y que se consumó una vez que desde hace un año se dieron cuenta los estudiantes las estudiantes y los estudiantes se dieron cuenta pues de que su documento no podía ser aceptado en alguna universidad o alguna preparatoria toda vez que era apócrifo. Y esa denuncia que acá se dio a conocer en Ciudad Capital después de la protesta que se hizo, pues el día de ayer se logra complementar la orden de aprehensión e incluso que lo ingresaran al centro de la penitenciaría de Tijuana a Juan Carlos, quien el pasado viernes pues lo detuvieron en la calle San Vicente de la colonia Loma Bonita en Tijuana por los delitos de fraude y abuso de confianza. Muy, pero muy importante resultado. Número uno, por la cantidad de víctimas de las que estamos hablando, porque es una gran cantidad de personas que depositó su confianza en estos centros educativos cuacuac, por así llamarlo, los cuales les dijeron que prácticamente podían hacer un doctorado en 1 año y medio, ¿no? Con terminar la preparatoria. O sea, les ofrecieron infinidad de cosas. Y aquí sí, yo tengo que ser muy insistente en esto, ¿no? Por más que la Secretaría de Educación diga, la local, que eso no entra dentro de sus jurisdicciones, que esto es un tema federal, sí podrían estarse haciendo mecanismos para tratar de evidenciar o para tratar de señalar a las escuelas o una campaña en la cual se determine que sí, estas sí son escuelas validadas, que estas no son escuelas validadas. Sí se movió rápido el secretario de Educación, ya en estos momentos a estas personas que han sido afectadas les están haciendo un esquema en el cual mediante el Ceneval puedan ellos concluir sus estudios de preparatoria. Pero sí, la Secretaría de Educación Pública tiene una gran deuda con esto, y no solo por este caso. ¿Y por qué digo que es importante? ¿Por qué digo que deja un precedente, Jorge? Porque la cantidad de escuelas de este tipo, escuelas de piltrafa, escuelas de mentiras que hay en Tijuana y en Mexicali, son abismales. Son una grosería de la cantidad de planteles educativos que utilizan un pequeño salón en alguna área, una plaza comercial pequeña, sí, y ya lo vuelven un centro universitario, ¿no? Sí, y pues ha terminado por entenderse la autoridad estatal que tienen que involucrarse en ese tema, en la inspección, bueno, no inspección, en la revisión de todos estos lugares para crear un padrón de escuelas, ya ni siquiera las que están certificadas, las que no están certificadas, porque resultaron más estas escuelas o centros de estudio o talleres que ofrecen regularización para la preparatoria y secundaria, en donde, pues bueno, imagínate, te dicen que por 16,000 pesos, por 9,000 pesos, te vamos a dar tu certificado con tan solo en 2 meses acudir a una escuela y con un horario pues muy reducido. Entonces ya desde ahí se va viendo el fraude, se avisa el fraude. Sin embargo, pues bueno, sabemos que hay una urgencia de la gente que nos está viendo de superarse, de estar atentos pues a un mejor trabajo o a una mejor oportunidad en cuanto a sus estudios se refiere, y optan pues de una manera desesperada por cualquier franja que se abra para poder llegar a una regularización en sus estudios. Es entendible. Sin embargo, pues sí, el consejo que da la Secretaría de Educación del Estado y la Federal es revisar, incluso poder acudir a las propias instalaciones para que antes de que usted dé un pago se dé cuenta que esa escuela le va a entregar un certificado, porque después le va a costar el doble y además va a desperdiciar su tiempo. Ciertamente, como le pasó a estos jóvenes, algunos ya con mayor edad, adultos, sí, los cuales incluso cursaron los primeros semestres, las primeras semanas de clases en la Universidad Autónoma de Baja California, por ejemplo. Sí. Realizaron algunos arranques, incluso exámenes, y de repente les dicen, ¿sabes qué? No, tu certificado de preparatoria incumple. Ya habías pasado el examen de la universidad, ya habías iniciado los cursos, ya habías iniciado tu proceso para convertirte en licenciado de la materia que tú quieras, y de repente te dicen que no.
que no cuentas con estas preparaciones. Y aquí viene el tema de no solo el tiempo que has perdido para poder llegar a concretar los estudios, sino el tiempo que estuviste estudiando en esta escuela que no representaba nada, y ahora el tiempo que vas a perder porque ya no entraste a la universidad, tienes que regresarte a concretar lo que no pudiste hacer en su momento o que creíste haber hecho. Por eso es la trascendencia de esta detención realizada por la Fiscalía General del Estado. Es un dato muy positivo el que termina realizando faltas más directivos, pero a partir de aquí debe ser el punto de partida para la Secretaría de Educación y para Fiscalía también, ¿no? Que este tipo de casos no pueden quedar impunes porque no son nuevos, Jorge. Ha pasado muchas veces. Sí, y ahí tienen un ejemplo de lo que se puede hacer. La Fiscalía General del Estado actuó de una manera incluso hasta rápida, podría decirse, por lo complicado que resulta, y más porque los responsables de este fraude, de este abuso de confianza, de esta tranza, se terminaron por huir. Algunos nos señalaban, estaban en Ensenada, otros ya incluso habían viajado al centro del país. Y el caso de este directivo estaba justo en su escuela, ¿sí? en su casa, allá en Loma Linda, en Tijuana. Ya fue detenido. El día de ayer se presenta ya ante el Centro de Justicia y ya veremos qué determina esta parte. Esperemos que no le toquen los mismos jueces que el Regino. Sí, no. Si no, los jueces... Que sus primeras audiencias, que su audiencia sea de las primeras. Sí. O que esperemos que si no le toca en este caso una audiencia con alguno de estos jueces, que le digan es que tienes que acreditar 5 fraudes para que te podamos meter ya a prisión preventiva o algo por el estilo, ¿no? Diseñate 5 escuelas, te faltan 4, tienes oportunidad de 4 escuelas más fraudulentas y a partir de ahí ya podemos establecerlo. Y sobre todo, Jorge, porque si algo nos ha dejado claro, por ejemplo, perfiles como el de Arnoldo Douglas y otros perfiles de dudosa licenciatura, es que no es nada difícil conseguir los certificados para poner una escuela. O sea, hay escuelas tan fraudulentas que tienen sí su documentación al corriente y tienen su documentación en regla. Eso te hace cuestionar. Si es tan fácil realmente certificarte y que lo acepte del aval, ¿cómo es posible que ni siquiera eso puedas conseguir, no? Hazme el favor.